Pues gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir en esta tarde con ustedes. Es un privilegio para mí poder estar aquí en la casa de Dios. Y nuestro pastor Samuel, él sigue de sabático. Gloria a Dios por el pastor Samuel, porque él se merece este tiempo de poder refrescar su vida, de poder llenarse más de Dios. No por el hecho que él no esté aquí enfrente predicando significa que él no está llenándose de Dios. Se está fortaleciendo para traer todavía cosas frescas a la iglesia. Amén. Quiero invitarlos, seguimos con la misma serie que se llama Milagroso. Esta serie son historias de fe. Déjenme preparo aquí. Si tienen su Biblia con ustedes, no traje mi Biblia electrónica, pero muchos la tienen. Si usted tiene un teléfono celular o si usted tiene una Biblia donde usted la trae todos los domingos, o a veces muchos todavía no la traen porque la traen compacta, ¿verdad? Habla su Biblia, vamos a estar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17. Aquellos que me conocen, que han pasado por la clase hacia la madurez, saben que Dios está preparando cosas maravillosas para su iglesia y yo le doy gracias a Dios por la oportunidad de muchos de ustedes que están aquí de haberlos ayudado a pasar esta clase, y Dios me está dando la oportunidad de compartir en este domingo, y le doy gracias porque es un privilegio para mí. Y yo le pido a Dios que en esta tarde la prédica sea de edificación para la iglesia. Amén. Vamos a leer en Lucas capítulo 17, verso 11 al 18. Estamos hablando en esta serie acerca del Dios milagroso. El Dios que hace milagros, historias que nos ayudan a poder activar nuestra fe, a poder hacer que estas historias milagrosas de fe nos ayuden a crecer. Vamos a leer entonces ahí en Lucas 17, verso 11 al verso 18. Dice la palabra de Dios: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Les quiero compartir que en esta experiencia de este milagro de Jesús hay ciertas características referente a los leprosos. Eran 10 leprosos, de los cuales 9 de ellos eran judíos y 1 era samaritano. Voy a mostrarles aquí en el slide número 1. Jesús dice ahí en el verso, Jesús, un día siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Jesús caminaba entre el medio de Samaria y Galilea. Él está en la parte norte de la frontera del lado de Samaria, a unas millas de Jerusalén. ¿Lo alcanzan a ver?
El hecho de que la comunidad de leprosos se encuentre en medio de la frontera de Galilea y Samaria daba margen a que llegaran también los samaritanos. Por eso es que la comunidad también incluía a los samaritanos. En el siguiente slide les voy a decir por qué es importante para mí hablarles acerca de este mapa. Este mapa, si usted se da cuenta aquí, aquí arriba se encuentra Galilea y aquí abajo se encuentra Judea. Aquí, entre en medio de Galilea y Judea, se encuentra Samaria. Samaria colindaba con la frontera de Galilea y con la frontera de Judea. Aquí en este punto que está aquí en el círculo está Jerusalén. Entonces Jesús se encontraba aquí en Samaria, en la frontera que estaba aquí al norte. Ahí se encontraba Jesús, iba de camino a Jerusalén, se encontraba a unas cuantas millas de esta frontera. Y por supuesto, ahí se encontraban judíos y se encontraba un samaritano entre ellos. Este samaritano, debido a su condición, podía integrarse a este grupo minoritario. Le voy a explicar que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. No se llevaban bien, ¿por qué? Porque tenían una diferencia racial. Una diferencia racial, y usted dice, bueno, ¿y cómo es que eso pasa hoy en día? ¿Sabía que en los Estados Unidos hoy en día hay un fuerte problema racial en los Estados Unidos? Y desafortunadamente eso no era diferente a los días de Jesús. Los judíos odiaban a los samaritanos. Desafortunadamente, déjeme decirle que Samaria se encontraba en medio de Galilea y en medio de Judea. Entonces no tenían, los que vivían en Jerusalén y en esta parte, no podían ir para acá, hacia Galilea, sino pasando por Samaria. Y los de Galilea no podían venir a Jerusalén o a esta parte de Judea, sino pasando por Samaria, a menos que quisieran ir rodeando, cruzando el río Jordán, viniendo por Perea, subiendo a Decápolis y entonces llegar a Galilea. Pero ¿quién quiere rodear, verdad? Entonces, les gustara o no, aún odiando a los samaritanos, tenían que pasar por la frontera de los samaritanos. Bueno, la Biblia aquí dice que siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y por Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos. Estos 10 hombres enfermos tienen una característica. Este grupo de leprosos debía estar alejado de la civilización. ¿Por qué? Debían de estar alejados de la civilización porque estaban leprosos. La lepra hoy en día es una enfermedad que ya casi no existe. Es muy raro ver a gente con lepra, pero en el tiempo de Jesús existía. Era una infección cutánea, era una enfermedad de la piel, de la cual en la siguiente slide vamos a ver la descripción de lo que era la lepra para que podamos entender qué tan difícil era para ellos padecer esta enfermedad. La lepra es una enfermedad de dolencias de la piel que podían ser contagiosas en algunos casos. Algunas no se contagiaban, eran solo afecciones transitorias. Se caracterizaba por ampollas o ámpulas, manchas y úlceras, o sea, significa que tenían agujeros en la piel. Esa infección les carcomía la piel y a veces les carcomía los oídos. Entonces, a causa de esto, ellos no podían estar entre la gente. Pero lo increíble de esto es que entre estos 10 leprosos, 9 eran judíos, tenían 2 características. Primero, los samaritanos no podían estar con los judíos porque se odiaban. Pero vemos aquí que este grupo cambió. Aquí hubo una reconciliación racial. ¿Por qué? Porque un hombre samaritano, siendo parte de esta comunidad judía, por el hecho de ser leproso como ellos, el problema entre ellos se solucionó en ese momento. Hubo una reconciliación racial entre este grupo. Qué increíble es esto, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente slide. Dice, este grupo de leprosos tenía algo muy particular, que existía esa reconciliación y que este grupo debía
se debía a que tenían esa misma discapacidad. Esa misma discapacidad. Vamos a leer qué es lo que la ley de Moisés decía referente hacia los leprosos en aquel tiempo. La ley, si van a sus Biblias, vamos a leer Levítico capítulo 13, verso 45 al 46. Dice la palabra de Dios: la persona que contraía una infección se vestirá de harapos y no se peinará, con el rostro semicubierto irá gritando: impuro, impuro, y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. Es impuro, así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. Qué terrible era esto, porque esta gente de alguna manera era marginada. Aunque no era el propósito de sacarlos o de aislarlos, lo tenían que hacer. Y la razón que lo tenían que hacer era para evitar contagiar a otras personas. O era por la simple razón de evitar una epidemia dentro de la aldea. Pero fíjese qué tremendo es esto. Tenían que vestirse de harapos, tenía que hacerse visible a los demás que tenían esta enfermedad. Qué terrible sería que hoy en estos días todavía se siguiera haciendo eso, ¿verdad? Que el doctor te diagnostique con algo que es contagioso y que tengas que vestirte de cierto color o que te tengas que vestir con cierto tipo de ropa para que la gente pueda visualizar qué clase de enfermedad tienes. Pues eso era en el tiempo de Jesús. Entonces, ¿cuál es la reflexión aquí? Estas personas estaban marginadas a pesar de que trataban de no estar de alguna manera marginando a esta gente, porque era por cosa de precaución para que la gente no se contagiara, terminaban siendo marginados. En nuestras vidas, amigos, amigas que están aquí, esta gente vivía una enfermedad de la cual nadie, yo creo que quiere contraer una enfermedad de ningún tipo. Desafortunadamente, a veces solo toma una enfermedad para reevaluar los valores por los cuales nosotros vivimos. Los samaritanos, tanto como los judíos, tuvieron esa reconciliación racial al estar todos juntos, pero realmente lo que les hizo a ellos revalorar la necesidad de Dios fue el hecho de que ellos compartían esa misma discapacidad, compartían esa misma enfermedad. Yo me pregunto y yo digo, solo a veces a nosotros en estos tiempos nos puede tomar una enfermedad para nosotros decir, esa persona realmente está pasando por necesidad. Cuando a nosotros nos pasa una enfermedad, nosotros tenemos que revalorar que las personas sufren cuando tienen una enfermedad. Nosotros no queremos estar enfermos para poder decir, esa persona realmente está sufriendo. Nosotros podemos tener un corazón compasivo hacia aquellos que están en enfermedad. Cada persona, cuando la ley de Moisés decía que los leprosos tenían que anunciarse cuando una persona se acercaba a ellos como señal de protección, esto lo hacían, como decía, para evitar contagiarse o propagar la epidemia. Entonces, hay una tendencia hoy en día entre nosotros muchas veces de ignorar a las personas enfermas. La historia de Lázaro en la Biblia es otro ejemplo de lo que sucede cuando nosotros ignoramos a las personas o somos indiferentes. Lázaro dice que era una persona que estaba afuera pidiendo con hambre, tratando de comer las migajas que caían de la mesa de las personas. Y Lázaro tenía lepra. Ese es otro de los ejemplos que la Biblia nos habla acerca de cómo nosotros a veces tenemos una tendencia entre nosotros a ignorar las enfermedades de las personas. Tendemos nosotros muchas veces a minimizar o ser indiferentes a estas cosas o a los problemas de la gente. Pero cuando algo nos pasa acerca de este tipo de situaciones, algo cuando nos pasa a nosotros o la vivimos nosotros en carne propia,
cambiamos nuestra manera o nuestra forma de ver a la gente necesitada. Cuando a alguien a quien nosotros amamos se le diagnostica con una enfermedad seria, o tiene un accidente de auto, o tiene un accidente laboral, inmediatamente entendemos lo que es estar en esa situación. Estos leprosos desafortunadamente tenían una gran necesidad de ser sanados. Voy a leer el verso 12 y dice la palabra de Dios. Cuando estaba por entrar en un pueblo, estábamos hablando acerca de Jesús. Jesús viene entrando y dice que cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 leprosos, 10 hombres enfermos de lepra. ¿Recuerdan lo que les hablaba y decía? Que los leprosos no podían acercarse a la gente. ¿Qué es lo que dice Levítico? Que ellos tenían que vestirse así. ¿Qué tenían que decir? Impuro, impuro. Inclusive los leprosos no podían estar cerca de las personas a 100 pasos de ellos. Si la persona se encontraba allí y yo tengo lepra, yo tenía que estar alejada de esa persona mínimo 100 pies. Entonces, cuando esto sucede, ellos tenían que gritar impuro, impuro. ¿Y qué es lo que sucede en el verso 2? Dice, cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. ¿Por qué salieron al encuentro de Jesús y ellos estaban supuestos a no acercarse? Ellos no podían acercarse a él, porque ellos tenían que decir impuro, impuro. Pero fíjese lo que dice el verso. Como si habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, Jesús les responde, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, ellos quedaron totalmente limpios. Vamos a ver la siguiente slide. Los leprosos en ese momento, ellos ejercitaron su fe. Ellos ejercitaron su fe, era una fe activa que ellos tenían. La fe activa fue la que ellos ejercitaron cuando escucharon que decía, ¿qué dice este verso? Y dice aquí, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. En el tiempo de Jesús, los que eran los sacerdotes se les consideraba los doctores. Los sacerdotes decían si las personas podían quedarse en el campamento o tenían que sacarlos del campamento por causa de la lepra que tenían. Entonces, ahí los leprosos ejercitaron su fe. Jesús les dice ahí, vayan y preséntense a los sacerdotes, o sea, a los doctores, aquellos que les van a dar la aprobación, si es que ustedes quedaron limpios y pueden regresar a su vida normal, o tienen que quedarse todavía fuera de la aldea o de la ciudad o de la civilización. Fíjense qué duro era para ellos. Cuando eran diagnosticados con lepra, cuando el sacerdote o el doctor decía que estaban enfermos, tenían que salir de ahí y perdían su familia, estaban aislados, perdían su trabajo, perdían su vida social. Ellos perdían todo esto y tenían que ser aislados. Qué terrible emocionalmente ellos se sentían. Dice, les dijo Jesús, vayan a presentarse a los sacerdotes en el verso 14. Y dice, resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Yo no sé qué es lo que pasaba por la mente de los leprosos, pero cómo ellos tenían una fe, ejercitaron su fe. La fe se convirtió activa. La fe de los cristianos es el fundamento para nuestro caminar cristiano. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Cuando ellos estaban en camino hacia los sacerdotes para que los diagnosticara si es que habían quedado limpios o no, ellos todavía estaban enfermos.
No por el hecho de que Jesús les dijo vayan, ellos se dieron la media vuelta y empezaron a caminar rumbo a los sacerdotes, y dice que mientras iban caminando empezaron a ver que las llagas empezaron a cerrar, las llagas comenzaron tal vez a salir de su cuerpo y les empezó a salir piel nueva. Qué increíble es eso. Ellos ejercitaron el poder de la fe. Amados hermanos, nosotros tenemos que caminar por fe. Nosotros no podemos caminar por la vista. ¿Por qué razón usted se encuentra este día aquí? ¿Por qué razón nosotros nos damos cita en este lugar? ¿Sabe por qué? Por el hecho de que Dios ha puesto en nuestras vidas la fe. Estamos aquí porque creemos que Dios es real. Estamos aquí porque creemos que Dios puede cambiar el rumbo de las cosas. Yo no sé cómo te encuentres en este día o qué es lo que hayas vivido durante el resto de la semana, pero yo sé que muchos de nosotros venimos aquí buscando un milagro de Dios, buscando que Dios nos ayude en la necesidad que nosotros tenemos. Tal vez es una enfermedad física, tal vez es una enfermedad emocional, tal vez es una enfermedad del alma, o simplemente estamos aquí por agradecimiento a Dios por algo que Él ya hizo en nuestras vidas. Era la misma situación que vivían los leprosos. Dice, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Dice el verso 15, uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. ¿Quién ustedes creen que era? Era el samaritano. Dice, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Por qué el samaritano? Le voy a explicar algo. Los judíos, ellos tenían un odio racial entre ellos, y los judíos se consideraban una raza pura, y la razón por la que odiaban a los samaritanos era porque los samaritanos fueron exiliados o fueron llevados esclavos al país de Asiria en 2 exiliaciones, en 2 sacadas masivas. Los sacaron a estos judíos y los llevaron al pueblo, al país de Asiria. Y estando los judíos allá, comenzaron a casarse con las mujeres y empezaron a practicar las religiones de los indígenas. Entonces, los samaritanos estaban mezclándose entre ellos, casándose con otras razas. Entonces los judíos decían, ustedes ya no son puros. Era un odio hacia su raza, porque ellos ya no eran puros. Ya no eran iguales, ya no pertenecían a lo mismo, a la misma raza. Entonces los judíos podían presentarse con los sacerdotes para que pudieran regresar a su aldea, pero los samaritanos, por causa de ya no ser judíos, de no ser judíos puros, ellos no podían ir a adorar al mismo templo que los judíos. Entonces los samaritanos, ese samaritano, en el momento que dijo vayan y preséntense a los sacerdotes, el samaritano se quedó. Yo no tengo el privilegio de poder ir al templo y presentarme al sacerdote porque soy samaritano. ¿Sabe qué fue lo que hizo el samaritano? Dice la Biblia aquí. Dice, uno de ellos en el verso 15, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Él reconoció que el autor verdadero de su sanidad, ¿quién fue? Jesús. Jesús. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. Y le voy a decir algo, que Jesús se atrevió a tocar a estos leprosos cuando se le acercaron. Cuando Él fue, se atrevió a tocarlos, cuando los judíos no podían tocar nada impuro. Pero Dios sabía que ellos estaban ahí con un propósito, y el propósito era que Jesús realizara su milagro en ellos. Este samaritano tuvo la oportunidad
de poder conocer a Jesús como el Dios verdadero que Él es, un Dios de sanidad, un Dios de milagros. Cayó su rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que Él era un samaritano. Y fíjese cómo Jesús dice aquí y le responde: ¿acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Y dónde están los otros 9? Yo le voy a decir, yo creo que aquellos 9 que iban en camino hacia los sacerdotes y empezaron a ejercitar su fe, y cuando ellos empezaron a ver que se empezaron a limpiar y que comenzaron sus cuerpos a estar sanos, ellos empezaron inmediatamente a pensar: voy a regresar con mi familia, voy a regresar a mi trabajo, voy a regresar con la civilización, voy a volver a estar con ellos. Y lo que ellos querían era rápidamente llegar con el sacerdote o con el doctor, que los declarara sanos cuando empezaron a ver que el milagro comenzó a suceder, para inmediatamente irse a sus casas, ser purificados y entonces regresar allá. Pero en ese momento que el samaritano empezó a ver esto, dice: yo no puedo ir ahí, yo no tengo el privilegio de poder ir a ese templo. ¿Qué hizo? En ese momento yo creo que el samaritano dijo: el autor de esta sanidad es Jesús. Y en ese momento él se dio la vuelta y regresó hacia Jesús, y lo único que pudo hacer es caer en tierra y darle las gracias y acercarse a él y agradecerle por lo que él había hecho en su vida. Vamos a ir entonces, estas 3 observaciones que quiero hacer. La primera es una fe activa. Dentro de nosotros existe la fe. Si pueden regresar un poquito el slide. Dentro de nosotros existe la fe. La fe está activa. Es el fundamento para nuestro caminar con Cristo. Hebreos 11:1 ya lo leímos, dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Yo le voy a decir que aquí muchos podemos tener fe, pero tal vez nuestra fe se encuentra desactivada. Nuestra fe puede estar desactivada. Dios quiere que actuemos con una fe activa. Usted no se encontraría aquí si su fe no estuviera allí. Pero la fe desactivada es muy diferente a la fe activa que Dios quiere que tengamos. Esos leprosos tuvieron que activar su fe y tuvieron que caminar hacia el sacerdote sin ver nada. Simplemente fueron obedientes a lo que Jesús les dijo y empezaron a caminar rumbo hacia el sacerdote, esperando que lo que Jesús había dicho y la orden que les dijo, Él haría la sanidad que ellos estaban esperando. También la fe es el creer. Vamos a la siguiente slide. La fe es igual a creer. Cuando vienen los desafíos, los problemas y las pruebas de la vida, ahí es cuando nos movilizan y cuando activan y calientan la fe que Dios ya nos dio. Yo he visto durante mi caminar con Cristo muchas personas que ellas podían haber venido a la iglesia por mucho tiempo, y quiero mencionar particularmente un testimonio de una prima de mi esposo. Y la razón por la que les quiero comentar este testimonio es porque ella creció realmente en una iglesia, en una familia cristiana, donde su mamá los llevaba a la iglesia siendo jóvenes. Su mamá oraba por ellos, su mamá estaba todo el tiempo tratando de impulsarlos a buscar a Dios. Y recuerdo que una ocasión mi esposo y yo fuimos a visitarlas. Son ellas 2 hermanas, son varios hermanos, pero en esa ocasión que fuimos a la iglesia estaban 2 de ellas. Y una de ellas, ese día por algún motivo la predicadora que se encontraba ahí estaba dando un testimonio acerca de su fe, acerca de la transformación. Y ella me dijo a mí: ¿sabes algo, Marta? Dice, si un día a mí me preguntaran ¿cuál es tu testimonio de vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? Dice, ¿sabes que yo les diría? Pues es que yo no tengo un testimonio. Yo le dije, ¿cómo es así? Me dice, sí,
yo no tengo un testimonio para dar. Dice, yo no creo que Dios ha hecho todavía nada en mí. Y yo le digo, ¿pero por qué dices eso? Dice, porque yo creo en Dios y vengo a la iglesia porque pues mi mamá me trae y fue la fe que ella me inculcó. Dice, pero yo no siento a Dios realmente que Él ha hecho algo en mí. Yo no tengo un testimonio para compartir. Le dije, bueno, le digo, eso es interesante, ¿sabes? Y eso se quedó en mi mente, que hasta el día de hoy por eso se los traigo a compartirles el testimonio. Nosotros regresamos y pasado yo no sé si fue 1 año o 2 años, nos encontramos con la noticia. Ella tiene 3 hijos y uno de sus hijos mayores es de la edad de mi hijo Juan Carlos. Él tiene ahorita ya casi 20 años. Y después de esta plática y esta conversación que tuvimos, nosotros nos dimos cuenta que su hijo fue diagnosticado con leucemia a la edad de los 19 años. Y nos enteramos realmente no por ella, sino por un pastor que nosotros conocimos que estaba cerca de la familia. Entonces, ha sido un proceso largo para la familia, para la prima de mi esposo. Y nosotros después de algunos años, nosotros estuvimos en contacto. En cuanto nosotros nos enteramos, comenzamos a orar por ellos. Y desafortunadamente el cáncer de este muchacho, la leucemia, fue devastadora. Fue devastadora, ¿por qué? Porque él quedó paralítico. Y él, de tener una vida normal, de un momento a otro a una cita pediátrica, porque él se sentía mal y ellos estaban a punto de salir de viaje. Y ella me comenta, porque nosotros regresamos a verlos, y ella me comenta que simplemente por el hecho de los síntomas que tenía, los doctores decían, algo tiene, pero no podemos descubrir qué. Y en un momento una de las enfermeras, uno de los doctores dijo, tenemos que checarle la sangre, vamos a checarle la hemoglobina. Y en cuanto le hicieron el piquete en el dedo, ahí en ese momento le dijeron, tienes que entrar a ese cuarto y tienes que esperar que el doctor venga. Y dice ella que hasta el día de hoy recuerda la noticia devastadora que llegó a su familia. Y esa noticia fue que su hijo tenía leucemia. En ese momento la vida de esta familia completamente se transformó. Nosotros regresamos y yo platicando con ella y platicando el testimonio de ella, yo le digo, ¿recuerdas lo que un día platicamos hace 2 años que venimos? Y que tú me comentaste que tú no tenías un testimonio de vida. Y ella me dice, espera. Dice, ahora entiendo lo que yo misma te decía. Y yo le digo, ¿recuerdas lo que me dijiste? Que tú no tenías un testimonio de vida para compartir. Y me dice, me arrepiento de haber dicho eso. Dice, ¿por qué? Porque ahora yo me doy cuenta que Dios estaba preparándome todos estos años, desde el momento que mi mamá me trajo a la iglesia, para poder activar mi fe y poder estar firme cuando pasara esto con mi hijo. Yo le voy a decir, ha sido los momentos más desgarradores para la vida de esta familia. Ese joven, cuando yo me enteré y yo supe, yo tengo un hijo de esa edad. Ella me dice, Marta, muchas veces estando en el hospital, ella duró 6 meses en el hospital, día y noche, no veía a sus otras 2 hijas. Y para hacer más todavía esto un testimonio en su vida, su esposo de ella no era legal en los Estados Unidos. Ellos iban a salir de viaje justamente antes de ella llevarlo al pediatra, porque su esposo había sido removido de los Estados Unidos porque estaba en un proceso migratorio, de la misma manera que pasó con el esposo de Carmen. Él tuvo que salir del país y estuvo por 3 años en México, y él estaba regresando porque había arreglado su estatus migratorio, y él había regresado a los Estados Unidos, y una semana después de que su esposo llega, es cuando se enteran de la noticia devastadora que conmovió y sacudió a toda la familia. ¿Sabe una cosa? Ella dice, Dios es un Dios perfecto, porque Dios permitió que nos enteráramos de lo que lo estaba pasando a nuestros hijos, gracias a Dios, justo cuando mi esposo regresó.
Una semana después de que él regresó, estaban listos para irse de viaje todos juntos, porque iban a celebrar que él le habían dado sus papeles, que iban a estar todos juntos, que él podía manejar, que él podía estar ya teniendo una vida libre en los Estados Unidos. Cuando pasa que todo esto se torna en un torbellino que sacudió a la familia. Y ella me dice: Marta, ahora puedo decir que Dios me estaba preparando. Que Dios me estaba preparando todos estos años en la iglesia para poder afrontar lo que ahora estoy enfrentando. Yo le digo hoy aquí, a lo mejor usted está sentado y usted dice: bueno, yo le doy gracias a Dios porque tengo todo, tengo salud, tengo casa, tengo carro, tengo trabajo, tengo todo. Pero tenemos que estar preparados. Si usted está aquí y usted está recibiendo un mensaje en esta tarde, no es para que usted venga y caliente una banca. Usted está aquí para estar recibiendo vida, para poder estar aumentando su fe, porque usted no sabe en el momento que Dios va a permitir que algo suceda para que su fe se active. Dios puede permitir que algo suceda para que nuestra fe se active. Yo se lo puedo decir que hace 20 años Dios me dio esa prueba a mí. Y yo le doy gracias a Dios por muchas personas que estuvieron a mi lado empujándome a activar mi fe. Le doy gracias a Dios porque Dios nunca me ha dejado. Dios nunca nos va a abandonar. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que sana. Dios es un Dios que restaura familias. Yo lo he visto y yo puedo comprobar el poder de Dios. Si usted puede comprobar el poder de Dios, tal vez muchos lo están comprobando hoy en su vida. Tal vez usted va a probar el poder de Dios en los meses que viene, en el año que viene, o tal vez usted ya es un testimonio vivo de fe de lo que Dios ya hizo en su vida. Amén. Gloria al Señor por eso. Estos leprosos estaban experimentando el activar su fe. La fe es creer. Cuando vienen los desafíos, cuando vienen esos problemas, cuando vienen las pruebas, llámele como usted les llame, en nuestra vida, estas cosas, estos problemas, así como a la prima de mi esposo, la movilizaron a activar su fe. La movilizaron a creer que su hijo no se iba a morir. Porque muchas veces le dijeron, ella me lo dice, Marta, muchas veces orando, yo le dije: Señor, ya no puedo más, te lo entrego porque es tuyo. Yo no puedo imaginar decirle eso a Dios por uno de mis hijos. No hay cosa más dolorosa que un padre pueda pasar o que una madre pueda pasar, si no es la pérdida de un hijo. Si alguien es padre aquí o jóvenes, un día ustedes van a ser padres, uno comprende eso y el dolor que uno siente cuando pierde a un hijo. Entonces, la fe es creer, nos moviliza, nos activa y calienta nuestra fe que Dios ya nos dio. ¿Por qué vamos a venir a la iglesia cuando hay problemas solamente? Si usted tiene problemas, venga a la iglesia. Si usted tiene desafíos en su vida, venga a la iglesia. Y si no los tiene, también venga, porque usted no sabe cuándo van a llegar. Amén. Yo he visto mucha gente aquí llegar. Le doy gracias a Dios, ya casi va a ser hace 8 años que llegué a la iglesia. Y he visto ver a mucha gente llegar a la iglesia. Y así como han llegado, de la misma manera se han ido. Y me he dado cuenta que muchos de la manera que han llegado y se han ido, ¿sabe una cosa? Así mismo Dios los ha regresado. Desafortunadamente a veces han regresado muy dolidos. Han regresado con mucho dolor. Pero ¿sabe una cosa? Lo importante es que usted sepa que Dios quiere que usted esté aquí, activando su fe. Hebreos 11:6 dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios
tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué está usted hoy aquí? Porque tiene fe. Terminemos lo que dice el pasaje. Dice el 17, ¿acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a darle gloria a Dios?